Gracias al Señor, primero por la lluvia, y porque a pesar de la lluvia, estamos reunidos un buen grupo aquí en esta noche, con deseos de seguir aprendiendo más y más del Señor. Vamos a buscar Hebreos capítulo 13. Vamos a estar meditando los versículos del 9 en adelante, según nos deje avanzar el tiempo. Notar que este versículo dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea que lo primero que el autor de Hebreos nos dice aquí en estos versículos es que debemos estar firmes en nuestras creencias y convicciones. ¿Qué busca la gente cuando visita una congregación? ¿Qué es lo que busca la gente? Yo pienso que una de las cosas más importantes que nosotros debemos de buscar en una congregación es su doctrina. Es una de las cosas más importantes. Les digo por qué. Cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a estar eternamente por siempre alabando a nuestro Señor, cantándole. Pero estos son tiempos, hasta que Cristo venga, tiempos de prepararnos espiritualmente, tiempos de crecer en conocimiento, no solamente para nuestras propias convicciones, sino para el trabajo que tenemos todos de ayudar a otros, a que crezcan también en sus convicciones. Quiere decir que es bien importante en una iglesia la doctrina. Venimos a la iglesia por Dios, pero a dar y también recibir. ¿Okay? Que en estos días la mayoría de la gente presta atención al emocionalismo. Son gente empírica. Empírica quiere decir gente que aprende a través de las experiencias y no les importa mucho la importancia de las doctrinas. Pero encontramos versículos como este que dice claramente: no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, ¿sí? Como un viento que lleva a uno para un lado y para otro. O sea, no debemos de hacer eso. Efesios 4:14 es un versículo que nos habla de lo mismo. Efesios capítulo 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, uniendo lo que dijimos anteriormente en los versículos anteriores, se recuerdan que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? El autor nos dice que no nos dejemos llevar por enseñanzas diferentes. Mire lo que dice ahí. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Segunda de Pedro 3:18 nos dice que nosotros debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos de afirmar el corazón con la gracia? Bueno, número uno, nuestra salvación es por gracia, y luego todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor es por su gracia. ¿Okay? No con viandas. ¿Qué significa eso? No con viandas. Bueno, yo no estoy en contra de las viandas. Sí, una buena sopa con unas cuantas viandas adentro es muy sabrosa. ¿Okay? Me gustan las viandas. ¿Okay? Pero, ¿qué relación tiene lo que se viene diciendo ahora con la mención de la comida, las viandas? ¿Okay? Aparentemente había una recaída en lo que es el judaísmo ortodoxo, siguiendo reglas sobre alimentos. Ustedes se recuerdan que estudiando un poco lo que es el judaísmo, ellos tenían varias leyes
con respecto a los alimentos. Ejemplo, la imposición de ayunos, lo cual debe de ser un acto voluntario. Sin embargo, imponían ayunos, y Jesús les reclamó esto a los religiosos de aquel entonces en Mateo 6:16. Y al parecer, lo de los ayunos y el abstenerse de comer ciertos alimentos estaba corriendo por toda aquella parte de Asia Menor y estaba influenciando el pensamiento del cristianismo. ¿Okay? Así que ellos debían estarse acostumbrando al pacto de gracia, ¿okay? Y no tener pendiente todos esos asuntos de lo que es el judaísmo. Esto era bien importante porque Pablo lo mencionó varias veces y a diferentes iglesias. Por ejemplo, en Colosenses 2:16 dice ahí claramente: nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. Y ustedes también pueden encontrar versículos como 1 Corintios 8:8, Romanos 14:17, donde claramente el apóstol Pablo está hablando acerca de estas leyes que prácticamente ya no tenían tanta importancia. Pero recuerden, hermanos, no es fácil vaciar una mente que está acostumbrada, llena de tantas tradiciones, de tantas leyes. Nosotros llevamos ya 2000 y pico de años con el Evangelio, pero en aquel entonces estaba comenzando el cristianismo. Venían de años con el judaísmo en sus mentes. Todavía se estaba practicando porque hasta el año 70 estaba en función el templo. Entonces no era fácil vaciar toda aquella mente del judaísmo y comenzar a comprender lo que es verdaderamente la gracia, que es el pacto en que estamos viviendo nosotros hoy día. ¿Okay? Quiere decir que es de vital importancia, hermanos, nosotros tener una plena convicción sobre esta doctrina de la gracia. Después les voy a explicar, porque quizás ahora nosotros no tenemos problemas con estas leyes del judaísmo, pero hay manera de uno influenciarse hacia la autojustificación que va en contra de la gracia de Dios, que es la que nosotros tenemos que aprender a evitar. En la iglesia aquí nos estamos esforzando en enseñarle sobre la gracia de Dios, y para eso tenemos los estudios de los domingos en la noche. Este domingo vamos a presentar el tercer video. En ese tercer video vamos a tocar el tema sobre la total depravación. O sea, estamos esforzándonos en enseñarles a la iglesia acerca de esta doctrina de la gracia y que nosotros nos afirmemos en ella. Porque claramente el Señor nos lo dice aquí: afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se habían ocupado de ellas. Podemos notar el correr de esta herejía. O sea, era la manera de creer de los esenios. Ustedes se recuerdan de ese grupo de los esenios, ¿verdad? Que había durante los tiempos de Jesús. Eran un tipo así de lo que hoy serían los menonitas, que son como cristianos que se apartan, viven vidas aisladas en comunidades, porque creen que todo lo que está fuera de su comunidad es profano y no se pueden mezclar con ese tipo de vida. Bueno, eso estaba pasando en aquel día. Inclusive llegaron tiempos en la iglesia donde la gente se iba a los desiertos, a vivir vidas en los desiertos porque querían apartarse del mundo. O sea, estaban basando su relación con Dios en su propia prudencia, cuidando su propia justicia. Entonces nosotros decimos: ¿dónde queda Cristo? ¿Dónde queda Cristo? ¿Qué es lo que el Señor nos enseñó cuando Él oró intercediendo por nosotros? No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y tenemos que ser luz y sal en el mundo en que nosotros vivimos. Porque estando nosotros en el mundo,
quien nos ayuda a perseverar en santidad es nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros no podemos en nuestra propia prudencia vivir vidas aisladas y no confiar en el Señor. Es por eso que creer que la salvación se pierde, yo lo considero como esos vientos de doctrinas extrañas. Yo siempre les he dicho, hermano, Dios no es Dios de confusión. Y no pueden haber dos verdades, una para ti y una para mí, según nos acomode. Tenemos una sola verdad en las Escrituras, porque Dios no es Dios de confusión. Y cuando Él nos dice que la salvación es por gracia, nos está diciendo que no es un pago, sino que es una dádiva inmerecida. Dios no nos está pagando nada a nosotros. Nos está favoreciendo inmerecidamente. Es más que por más que nosotros nos esforcemos en tratar de pagar esa deuda con Dios, nunca la vamos a poder satisfacer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a los católicos que tienen 9 sacramentos si vamos a pretender que tenemos que salvarnos y guardar la salvación siguiendo nuestra propia justicia? ¿Acaso no nos estamos dando la mano con los católicos si pensamos así? Porque estamos confiando en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer. Quiere decir que el comer o no comer, esto o aquello, no nos va a hacer más aceptos ante Dios. ¿Por qué no nos va a hacer más aceptos ante Dios? Porque lo que somos aceptados es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Así que la doctrina aquí extraña, por eso que menciona la vianda, ¿okay? De lo que claramente dice ahí, eso no aprovecha para nada. La doctrina extraña radica en creer que si yo hago esto o aquello, entonces Dios me acepta y me bendice. Es ahí donde radica lo que es la doctrina extraña. La mentalidad nuestra debe de ser: yo voy a hacer esto en gratitud a Dios, que por gracia me bendice, y en cumplimiento de mis deberes cristianos. ¿Por qué usted le es fiel al Señor? ¿Usted le es fiel al Señor buscando algún pago? ¿Usted le es fiel al Señor buscando para que Él le bendiga? ¿O las razones que lo hacen a usted ser fiel al Señor, cuáles son? Amor a Dios, agradecimiento, ¿ok? Y en el puro cumplimiento de mi deber. Porque es mi deber serle fiel a Dios. Quiere decir que yo no estoy haciendo las cosas para que Dios me bendiga. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, precisamente, afirmar el corazón con la gracia. Cuando nosotros oramos, fíjense, yo no puedo orar de esta manera, yo lo he escuchado, y por eso les estoy enseñándoles, porque inclusive hay que aprender hasta a orar bajo la doctrina de la gracia. Yo no puedo decir: Señor, bendice a mi hermanito que es un hermano tan fiel a ti y que hace esto y que hace aquello. Usted no se da cuenta que a veces sin darnos cuenta, lo que estamos exponiendo las justicias del hombre delante como para obligar a Dios, que tiene que responder porque ese hermano se lo merece. ¿Entienden la idea? Que es completamente diferente el yo orar siempre pidiendo misericordia delante de Dios, siempre reconociendo que yo no merezco absolutamente nada, que lo que soy y lo que hago por el Señor es un puro cumplimiento de mi deber. Y si me pongo a pensar de verdad, me analizo de verdad, no estoy haciendo lo que yo debo de hacer. Ninguno puede decir que estamos haciendo lo que debemos hacer. Quiere decir, es un puro cumplimiento del deber, y mi fidelidad a Dios, todo lo que yo hago por el Señor, tiene que ser motivado por la gracia de Cristo.
que por el agradecimiento y el amor que yo le tengo hacia Él. Ese debe de ser mi motivación también para la santificación. Yo no tengo qué bueno sería, ¿verdad?, que todos nosotros mandáramos a hacer un edificio y viviéramos en comunidad. Bueno, ojalá que no nos terminemos jalando los pelos unos con otros. Pero ¿sabe qué? El Señor no nos mandó a eso. El Señor nos mandó a estar esparcidos en las vecindades donde nosotros vivimos, iluminando a Cristo y siendo la sal de la tierra. ¿Okay? Quiere decir que lo que está atacando aquí el autor de Hebreo, que vino a ser prácticamente una herejía dentro de la iglesia, era el poner cuestiones que no aprovechan en un lugar de importancia. Eso es ir en contra de la soberanía de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Okay? Los cristianos tenemos deberes que cumplir, pero nuestra aceptación nos llega por la gracia de Jesucristo, o sea, su justicia aplicada sobre nosotros. Así que las regulaciones de comida de todas clases, sean positivas o negativas, están catalogadas por nuestro autor entre las ordenanzas externas que la cristiandad considera nulas y vanas. Hermano, hoy día hay gente que sigue abrazando el judaísmo. Ustedes se imaginan que ahora en la iglesia le digamos, bueno, ahora no podemos comer carne de puerco. Está prohibido. Porque es un animal impuro para los judíos. ¿Usted se imagina? Que entonces empecemos a regirnos por ese tipo de cuestiones. Eso es lo que dice el autor aquí, eso no aprovecha para nada. Lo que tú tienes que afirmar tu corazón es en la gracia. Los versículos 10 y 11 también son bien interesantes. Parecería que cambiara de tema, pero no, está todo en lo mismo. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. O sea que el principio de darle valor religioso a la comida material es discordante con la esencia del cristianismo y el pacto de gracia. El sacrificio ofrecido aquí en el altar, el día de la expiación, era el anticipo del sacrificio de Cristo. De eso estuvimos hablando mucho en Hebreos. ¿Se recuerdan al principio de la epístola que se mencionó lo que era el sacrificio de expiación? ¿Okay? Recuerdan que se hacía una vez al año, ¿okay?, que el sumo sacerdote tenía que presentar un becerro por él, y tenían que presentar después un carnero por el pueblo. ¿Okay? Que habían otras ofrendas que ellos hacían fuera de lo que era el lugar santísimo. Animales que ofrecían en el altar de bronce, otro tipo de ofrendas de acción de gracias. Pero de los animales que se ofrecían en el altar de bronce, los sacerdotes sí podían comérsela. Pero de estos dos animales que se sacrificaban y se esparcía la sangre dentro del lugar santísimo, estaba prohibido comer. No podían comer. ¿Por qué? Porque aquel sacrificio era el anticipo de Jesucristo. ¿Okay? Esos animales tenían que ser quemados por completo fuera del campamento. Si usted quiere saber más acerca de eso, puede buscar Levíticos 16, 27. ¿Okay? Quiere decir que aquellos que servían en el tabernáculo no tenían permiso de comer lo que típicamente representaba el sacrificio de Cristo. Ahora noten ahí el versículo 10, tenemos un altar. ¿Okay? Esa frase tenemos que aclararla. ¿Qué se entiende por altar? El altar siempre fue un lugar donde se ofreció sacrificios. O sea, siempre tuvo ese propósito de ofrecer y presentar sacrificio a Dios. Entonces, lo que está tratando de decir aquí es
tenemos nosotros un sacrificio. ¿Quién es ese sacrificio? Es Jesucristo. Cristo es nuestro sacrificio. ¿Okay? Cristo viene a ser nuestro altar. ¿Por qué es tan importante esto? Les voy a explicar. Nosotros muchas veces le llamamos a la parte más elevada del templo el altar, ¿no es cierto? Okay. Yo no estoy diciendo de que no se diga, no se use, no se le llame así. Yo no voy a entrar en eso. Pero yo lo que sí quiero que nosotros aprendamos, que nuestro altar no es un lugar físico. Nuestro altar es la persona de Jesucristo. ¿Okay? Hubieron tiempos en que los cristianos se reunían en catacumbas, en los cementerios. Ellos no tenían altar físico, pero tenían el altar, que es Jesucristo. ¿Okay? Quiere decir, hermanos, que nosotros los cristianos no tenemos medios visibles de apoyo espiritual. No tenemos medios visibles como tienen otras religiones. Y aún los mismos judíos, que tenían un edificio sagrado, un altar, un sacerdote oficiante. Nosotros estamos estudiando Daniel y estuvimos viendo cómo él fue arrancado de todo eso, y aún en Babilonia, cómo él oraba con las ventanas abiertas en posición a donde estaba el templo de Jerusalén, porque estaba esa mentalidad de que ese lugar era un lugar sagrado, ese altar era sagrado y los que oficiaban en él eran sagrados. Y estaba toda esa mentalidad. Nosotros no tenemos cosas visibles las cuales nos pueda comparar con otras religiones. Quizás muchas personas pueden visitarnos y encontrarse extraño de que nosotros aquí no tengamos un altar, no hayan figuras, no haya nada así revelante. ¿Sabe por qué? Porque nuestro altar es Jesucristo. ¿Okay? Inclusive se ha llegado a pensar que los cristianos no tenemos una religión verdadera por ser carentes de cosas visuales. Pero hermano, donde quiera que se reúna el pueblo de Dios, en el nombre de Cristo, como Él promete en Mateo 18:20, Él ahí está. Quiere decir que en este lugar donde nosotros estamos en esta noche, la presencia del Señor entre nosotros es lo que hace de este lugar un lugar santo, un lugar especial. Y nosotros tenemos aquí, en este mismo momento, a Cristo, y Él es nuestro altar. ¿Okay? Quiere decir, no importando las condiciones físicas visibles del lugar, Dios está en medio de su pueblo. ¿Okay? Por eso no tenemos que tener ciertas regulaciones figurativas para asegurar la presencia de Dios. ¿Okay? El versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Antes de seguir, entendimos lo que nos dijo el versículo 9, la importancia de la doctrina, ¿okay? Y sobre todo no está hablando aquí varias doctrinas, sino especialmente entender y comprender lo que es la doctrina de la gracia. Hermano, ¿usted entiende esa doctrina? ¿La entiende de manera tal que inclusive usted se la puede explicar a otro? Porque si no, usted tiene que crecer en esa doctrina. Usted tiene que crecer, no solamente para su propia provecho y beneficio, sino también para ayudar a otras personas. Recuerden que entró después en lo que es el versículo 10 y 11, en el altar que es Jesucristo. Y lo que se está removiendo de la mentalidad de los lectores es prácticamente el sistema religioso judío, donde le daban importancia a esto y aquello. Sin embargo, no atendían a otras cosas importantes. Y inclusive le daban más importancia a las cosas que tenían visibles, al edificio, al altar, a otras cosas, y no le daban importancia a su relación con Dios. ¿Y qué pasó con todas sus cosas visibles? En el año 70 se achicharraron todas.
Quiere decir que si hubieran sido tan importantes como es la palabra de Dios, que fíjense para que ustedes vean cómo ha permanecido intocable, aquello no se hubiera destruido. Pero fue destruido 40 años después que Cristo murió, precisamente para que nosotros supiéramos que Cristo es nuestro altar. ¿Okay? Ahora el versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hay un paralelo entre el hecho que Jesucristo fue crucificado fuera de las puertas de Jerusalén y los animales incinerados fuera del campamento. Lo mismo que mencionó anteriormente. ¿Okay? Así como aquellos animales no los podían comer y tenían que quemarlo fuera del campamento, así fue llevado Jesús a morir. Según Juan 19, 17 al 20, fue llevado al Gólgota, al monte Calvario. ¿Okay? Y el versículo aquí dice que el propósito de ese sacrificio fue ¿para qué? Para santificar al pueblo. Jesús dice, para santificar al pueblo. Lo que nos santifica, hermanos, es la sangre de Jesucristo, no nuestras obras. ¿Okay? Es la sangre de Jesucristo. Quiere decir que no son las actividades que yo realice al estilo menonita lo que me va a traer a mi santificación, sino la sangre de Jesucristo al yo confesar mis pecados y el poder del Espíritu Santo obrando en mi vida. Dice el 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Ok, ya esto es un tema que hay mucho que explicar y es muy profundo, ¿okay? Y ya los minutos están pasando. Es decir, que la semana que viene vamos a retomar lo que es este versículo 13, porque a veces lo leemos así, es bien sencillo, salgamos pues a ir fuera del campamento llevando su vituperio, pero hay cosas bien importantes dentro de este versículo que debemos aclarar y seguir sobre todo afirmando nuestro corazón lo que es en la gracia. O sea, más bien, al terminar esta porción, estos versículos, vamos a tener una correcta relación con lo que es la realización de obras, el yo realizar obras con respecto a la gracia de Dios. Vamos a tener un concepto correcto de por qué es que nosotros somos bendecidos. ¿Okay? Porque hay veces que nos parece que no estamos siendo bendecidos por el Señor. Todas esas cosas las vamos a ver en los próximos versículos. ¿Okay? Señor les bendiga.